Señoras y señores, con ustedes, Muerte Sutil. Bueno, a continuación vamos a ver los talentos que yo estoy utilizando. Que no significa que sean los mejores, pero son los que me están dando bastante daño y realmente se hace muy divertido con los cambios que han hecho sutiles. Vamos a la parte de la rama de pícaros. ¿Sí? De este lado a la izquierda tenemos rama de pícaro, a la derecha de la especialización sutileza. Ya. ¿Cómo jugamos? Con puyazo. El puyazo es importante para cuando tenemos que tranquilizar a alguien. Ceguera, tiene que estar seguro, y porrazo, tiene que estar seguro. Después, estos tres, evasión, amago, capa de la sombra, también van. No les vamos a leer para qué sirve cada uno, porque es obvio que estos son los tres defensivos. Estos son los CC y esto es para calmar. ¿Sí? Después elegimos este veneno. Acá podemos jugar con el veneno que queramos. Yo uso este porque es nuevo y está funcionando, está bueno. Cubia, no soy de usarla mucho, pero bueno, la tenemos que tener porque de vez en cuando se utiliza. Secreto del oficio, esta es sumamente importante para redireccionar agro y después atacar de entrada. Redireccionamos al tanque y atacamos de una, para no recibir daño nosotros. Paso de la sombra, con esto nos teletransportamos. Tenemos con este un paso de las sombras. Sprint mejorado, si no tendríamos esto, cada 2 minutos tendríamos para correr el sprint de 8 segundos, con esto tenemos cada 2 minutos. Paso radio, la velocidad de movimiento, esto es algo que antes estaba en los libritos, ahora usando esto corremos un 15% más rápido. Venenos virulentos, esto sí aumenta 10% el daño de tus venenos, fíjense de la importancia de esto. Burlar la muerte tiene que estar siempre. Acá tenemos este que con evasión tenemos un 20% el daño recibido, pero no conviene tanto como burlar la muerte. Aunque yo siempre digo, burlar la muerte significa que mataron al tanque y podés burlar una vez, después te matan. Bien, ahora vamos a ahorrista. El costo de energía de los remates se reduce 10%, suma y sirve un montón esto. Acechador nocturno, durante el sigilo tus habilidades infligen un 8% más de daño. Acá son 2, si elegimos uno será 4, pero tenemos que seguir 2 para seguir abajo. Versatilidad del ladrón, nos da 4% de versatilidad. Precisión mortal, o sea, aumenta la probabilidad de golpes críticos, tengan en cuenta que todo lo que es de crítico suma. Vigor, ¿sí? El vigor es importante porque tenemos en vez de 100 de energía 150 y se genera un 10% más rápido la energía. Y golpes acrobáticos, que esto hace que peguemos 3 metros más lejos. Aunque muchos pueden elegir una opción como esta, sangre fría, algo, para tener más DPS, yo les aseguro que con esto, por lo menos mi punto de vista, y que puede cambiar, es que también te da daño. ¿Por qué? Porque podemos esquivar, alejarnos un poco y seguir pegando. Vieron que el Suti cada vez que te tira alguna habilidad, algún NPC, lo que sea, siempre nos hacen alejar a los melee, perjudican a los melee. Con esto podemos seguir pegando, entonces no sé hasta qué punto nos sirve como daño extra. Emboscada mejorada, golpe sombra genera un punto más de combo, esto es importante, ya que el golpe sombra ahora, en vez de generar 2, generan 3 puntos de combo. Letalidad, todo esto da probabilidad de golpe crítico, aumenta 1%, la bonificación de probabilidad de golpe crítico de tus ataques que generan puntos de combo aumenta un 10%. Esto con 1. Si llegamos a poner la segunda opción, como yo no tengo más, me da un 2% y aumenta un 20%. Guarda, esto es importante. Pero por ahora lo dejo así. Podría sacar este y poner este para un poquito más de daño. Pero prefiero por ahora, por el momento, este. Oscuridad reconfortante. Sanas por un 30% de tu salud máxima durante 6 segundos de obtener esfumarse o danza de las sombras. Cada vez que se me activa esfumarse o danza de las sombras voy a tener un 30% de salud máxima. Bueno, esto está bueno. Prontitud. Esto me da 10% de prioridad por cada punto de combo
en otorgarme un porcentaje, 1% de celeridad durante 15 segundos y se acumula 5 veces. O sea, es 5% de celeridad durante 5% de seguridad durante 15 segundos. Es un mini nivel. Bien. Después es obvio que vamos a elegir estratagema para tener el 6.º punto de combo. Descubrir debilidad para que tengamos un 30% de eludir armadura. Y la famosa danza, la danza de la sombra, que es lo más importante. Ahora vamos a ir a la rama de talento de la especialización. Sutileza, puñalada. Paso de la sombra, yo no lo elijo porque con uno zafamos y necesitamos otras cosas. Tormenta de Shuriken mejorada, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar en cuanto a AOE. Polvo negro es nuestro mejor remate en AOE. Golpe despiadado, tu remate genera 5 puntos de energía por cada punto del combo. Cada vez que rematamos muy seguido. Esto también, enfoque de la sombra, una habilidad que las habilidades cuestan 15% menos energía. Cuando estamos en sigilo, danza a la sombra, y estamos todo el tiempo en danza a la sombra o sigilo. Premeditación, esto está bueno porque nosotros cuando tiramos nuestro primer golpe sombra, automáticamente esto en Unitarge vamos a tener hacer picadillo de una, sin tener que tirarlo nosotros mismos. Hoja de la sombra, nuestro CD más importante, que antes era de 3 minutos, ahora de 2 minutos. También podríamos elegir estileto estacato, que nos haría bajar con automáticos la hoja de la sombra de 2 minutos, 1 minuto 40, 1 minuto 30. Pero no nos conviene, ¿por qué? Porque sería 1 minuto 40, 1.30, no coincidiría hoja de la sombra con algunas habilidades como símbolo de la muerte, que es o algunos avalorios, para que queden todos alineados, ¿sí? Todo lo que sea alineado en 1 minuto, 1 minuto 30, 2 minutos, 3 minutos, ¿se entiende? Entonces así queda alineado. Tormenta silenciosa, obtener sigilo, fumarzo, danza de la sombra, hace que tu siguiente tormenta Shuriken tenga un 100% de probabilidad de aceptar un golpe crítico. Tirando una tormenta Shuriken con crítico, le meteríamos descubrir debilidad a todos y con polvo negro haríamos más daño. Técnica secreta, otra de los daños en AOE que cada vez que lo tengamos, si le pegan es mucho el daño, hay que tenerlo como sea. Hoja de penumbra, bueno, no siempre vamos a poder pegar por la espalda, por lo tanto con esto vamos a poder pegar por los costados y hacer muy buen daño. Pero está a opciones de elegirlo o no elegirlo. Bien. Tus habilidades que infligen daño hacen más daño mágico un 5%. Belón Shido se llama. ¿Ves? Qué nombre. Sombras replicantes. Ruptura inflige un 20% más de daño como daño de las sombras y se replica a un enemigo más en un radio de 8 metros. ¿Qué significa? Esto está buenísimo, porque cuando hay un grupo de 3, que teníamos problemas, entramos, le metemos ruptura a uno y automáticamente le ponen ruptura al otro. Entonces de los 3, 2 tienen ruptura y podemos seguir pegando. Esto está muy bueno y ayuda un montón a subir el daño entre 3 objetivos que no lo podíamos tener antes. Sombra creciente, tu remate reduce un 0,7 el tiempo de reutilización restante de danza. Esto es para tener la danza más rápido. Danza de la sombra mejorada. Danza de la sombra dura 2 segundos más. Esto está bueno, ¿por qué? Porque la danza, si no, duraría 6 segundos. Con eso duran 8 segundos. Remate sombrío, eviscerar, polvo negro. Infligen un 40% más de daño como daño de las sombras a los objetivos cuando se activa el descubrir debilidad. ¿Qué significa? Si nosotros vamos acá y le damos clic a esto, fíjense que tenemos el eviscerar común, que este es daño físico, y acá tenemos el eviscerar por daño de las sombras. Y en polvo negro también. Acá tenemos el físico y por daño de la sombra, que es por ese agregado. Bien. Tornado de Shuriken. Este es importante porque tiramos el tornado de Shuriken y entre cada segundo se tira automático, metemos un polvo negro, un polvo negro, un polvo negro. Y si hay que matar un élite, entre cada tornado metemos un eviscerar. Después, ¿a dónde vamos? Estratagema secreta para tener nuestro 7.º punto de combo. ¿Sí?
tener un segundo de fumarse es importante porque es daño o supervivencia. Entonces este no lo duden nunca. Sombra oscura, danza de la sombra, aumenta el daño un 30%. Por eso hay que asegurarse cuando tenemos remate y CD y todo, siempre hacerlo con símbolos y danza. Dagas profundas, eviscerar y polvo negro aumentan un 16% el daño de las sombras que infliges durante 8 segundos. Eso significa que nos da más daño de las sombras. El Suti va mucho a cuanto daño de las sombras. Finalización, eviscerar, ruptura, polvo negro, aumenta un 30% el daño de tu próximo. Es 1 y 1. Este sería el legendario que... está bien, el legendario que teníamos antes. Sombras persistentes, después de danza de las sombras, finaliza, hoja de penumbra, inflige un 100% de daño. Esto nunca está de más porque en algún momento se utiliza sin saberlo. Y lo bueno que tenemos ahora es que podemos elegir brebaje oscuro. Tus ataques que infligen daño de naturaleza o de sangrado ahora infligen daño de las sombras. El daño de la sombra aumenta un 10%. Y danza macabra, danza de la sombra, aumenta un 6% el daño de tus ataques que generan o gastan puntos de combo y aumentan un 6% el daño por cada ataque diferente que se utiliza. Por más que utilicemos dos ataques, por ejemplo tiro tormenta de shuriken y polvo negro, cuando voy a volver a tirar la tormenta de shuriken de vuelta, ya ahí vuelve a regenerarse. Pero ya estoy aumentando un 12% mi daño, ¿se entiende? O sea, tiro tormenta de shuriken, 6% de daño. Al tirar polvo negro y una segunda habilidad distinta, tormenta de shuriken, ¿se entiende? Mi polvo negro hace un 12% más de daño. Por eso se utiliza esto, por lo menos yo lo utilizo, que me gusta. Podríamos buscar alguna otra, pero así es como yo lo estoy utilizando y me está funcionando. Esto no significa que no puedan hacer retoques y cambios. Está bueno hacer retoque y cambio. Lo único que me molesta es que si yo quiero cambiar tengo que hacer todo de vuelta, pero les queda iluminado para después continuar. Espero les haya gustado la guía de talentos. Es a prueba, siempre hay que probar, prueba y error, prueba y error. Espero que me puedan seguir, suscribirse, comentar la guía si les gustó para ver si puedo seguir haciendo guías. Porque a medida que comentan, les gustan y se suscriben y todas esas cosas, es como que se pone más visible mi video para que más gente lo pueda ver. Solamente es de sutileza y hago de sutileza, pero bueno, con toda humildad lo hago porque por ustedes y por uno mismo, ¿no? Porque no solamente uno puede enseñarse, también aprendo mucho de los comentarios y esas cosas. Cambio y fuera. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita si les gusta el video.